Sobre el matrimonio, la edad mínima para contraer el matrimonio y el proceso de los matrimonios. Los proyectos están conformados por Andrea Peña, Edith González, Loretti Rodríguez y Maite Duarte. Esta convención fue abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 1763, apartado A, el 7 de noviembre de 1962 y entra en vigor el 9 de diciembre de 1974. Esto de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en donde se promueve el respeto a la observancia universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, idioma o religión. También en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos menciona que los hombres y las mujeres, a partir de la edad joven, que son 18 años, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio. Esto durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio, y solo se puede llevar a cabo mediante el libre y el pleno consentimiento de los futuros esposos y para poder contraer el matrimonio. Yo les voy a hablar sobre los límites de esta convención. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 843 del 17 de diciembre de 1954, declaró que ciertas costumbres, antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia son incompatibles con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmando que todos los estados, incluso los que hubieran contraído o pudieran contraer la obligación de administrar territorios no autónomos o en fideicomisos hasta el momento en que estos alcancen la independencia, deben adoptar todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de los jóvenes ante la edad núbil, estableciendo con tal fin de las penas que fueran del caso y creando un registro civil o de otra clase para la inscripción de todos los matrimonios. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por estas en persona, después de la debida publicidad ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos de acuerdo con la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será necesario que una de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté convencida de que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, ante una autoridad competente y del modo prescrito por la ley, ha expresado su consentimiento sin haberlo reiterado posteriormente. Bueno, yo les voy a hablar de los alcances. Toda cuestión que surja entre dos o más estados contratantes sobre la interpretación y aplicación de la presente convención que no sea resuelta por medio de la negociación será sometida a la Corte Interamericana de Justicia para que resuelva a petición de todas las partes en conflicto, salvo que las partes interesadas convengan en otro modo de solucionarla. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros que refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la presente convención. El inciso A nos dice las firmas y los instrumentos de ratificación recibidas en virtud del artículo 4. El inciso B, los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo 5. Inciso C, la fecha que entra en vigor la convención en virtud del artículo 6. Inciso D, las notificaciones de denuncia recibidas en virtud del párrafo 1 del artículo 7. Inciso C, la extinción resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo 7.
La presente convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés, ruso hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas. Y el punto 2, el secretario general de las Naciones Unidas enviará una copia certificada de las convenciones a todos los Estados miembros de las Naciones y a los Estados no miembros, el que se refiere el párrafo primero del artículo 4. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace reconocimiento para la aprobación de dictamen en la Comisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual se adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal que establece en 18 años de edad mínimo para contraer matrimonio, ya que constituye un avance significativo de materia legislativa para garantizar las leyes de los niños y niñas en la ciudad. El matrimonio infantil atenta contra los derechos humanos de los niños y niñas, afectando prioritariamente a las niñas, que generan abuso sexual, explotación, embarazos prematuros, infecciones de transmisión sexual como VIH, SIDA, entre otros. De la misma manera, la afectación tiene infancia derivada de esta unión en la edad por debajo de los 18 años. Tiene que ver con el goce y ejercicio del derecho a la información, a su opinión y a que ésta sea tomada en cuenta, a la educación, a la salud sexual, reproductiva, a la vida, supervivencia y el desarrollo de la protección contra las formas de explotación sexual. Les voy a explicar a continuación el ámbito de aplicación temporal en México. Los estados partes en la presente convención adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrá contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esta edad, salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad. Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en un registro fiscal destinado al efecto. La presente convención quedará abierta hasta el 31 de diciembre de 1963 a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de cualquiera de los organismos especializados y de otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a participar en esta convención. Esta convención estará sujeta a ratificación y los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Todo Estado contratante podrá denunciar a la presente convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. Y por último, la presente convención dejará de estar en vigor a partir de la fecha en que surta efecto la denuncia que reproduzca menos de 8 el número de los estados partes. Y esto es todo de mi parte.